tal? ¿Cómo están? Comunidad Figuradicta, y en esta ocasión pues vamos a hacer un video bastante especial, un tanto diferente en el canal. Quisiera compartirles algunas cosas que me he encontrado y que recientemente también les hemos compartido en las redes sociales, estas luces LED o tiras LED, que si ustedes buscan pues mejorar su vitrina o hacerla más vistosa o algo diferente, pues definitivamente quédense, yo creo que sí les va a gustar mucho el resultado, tal como a mí me ha gustado hacer esta vitrina. Precisamente he estado ocupado muchísimo con este proyecto y cada vez salen más cosas, pero bueno, yo creo que iniciaría quizás por lo más barato que pueden encontrar. Esta es una regleta LED, así se llama, es básicamente pues ahora sí como una especie de balastro o algo así. Ahora sí que es el reemplazo para las lámparas de halógeno que muchos recordamos, y en este caso pues es una regleta LED que son LEDs. Y bueno, esta lo pueden encontrar en muchísimas partes. De hecho, esta yo lo compré en una tienda de autoservicio en La Borrega Aurrera, como la conocemos aquí en México. Este tiene un precio de 40 pesitos. A veces cuestan un poquito más caro dependiendo de su diámetro, de su longitud. En este caso solamente medía 60 centímetros, lo cual es perfecto para mi vitrina o bueno, para este estante, puesto que esta de largo tiene aproximadamente 80 centímetros. Bueno, tal como dije, pues esta es una de las opciones más económicas que pueden encontrar para iluminar su vitrina. Tiene una buena intensidad a pesar de que solamente tiene 10 watts. Según la caja equivalía a 60 watts y pues ahora sí que van a economizar muchísimo. Y la iluminación es excelente, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Uno es que es bastante intensa la iluminación, pero bueno, se pueden ver todos los monos ahí y pues creo que es una excelente opción. Dentro de los puntos buenos es que también se pueden acoplar varias regletas LED que pues ahora sí que se pueden conectar en serie. Eso que nos incluyen en la caja pues los arneses y algunos otros complementos, inclusive el cable para conectarse o interconectarse. Por el precio de 60 pesos creo que está excelente, y bueno, en este caso pues pueden comprar pues de 4 y solamente pues les bastaría con 160 pesos, menos de 200 pesos, lo que serían que algo así como $8 para iluminar toda esta serie de vitrinas. Pero obviamente todo tiene su contra, y el contra de esto es que pues a pesar de que es una buena iluminación, pero trabaja 120 y si se calienta muchísimo, no se puede pegar. Si se pega pues yo creo que pues, no va a aguantar el pegamento por más bueno que sea. De hecho, en el empaque vienen pues tornillos y tuercas para sujetarlos, puesto que pues tal como dije, uno de los puntos más negativos de esta regleta es la temperatura que alcanza. Sí, es bastante intensa en algunos puntos, y esto es precisamente por esto, porque trabaja 120 volts. Yo creo que si lo colocan en una vitrina de este tipo metálica, o quizás en madera, pues yo creo que no va a haber ningún tipo de problemas. Yo creo que es bastante recomendable, pero bueno, una vez más depende de sus materiales que tengan a la mano. La segunda opción que tuve, pero realmente fue la primera, esto fue lo primero que compré. Realmente me gustó mucho la iluminación en algunas imágenes que vi en algunas tiendas, y precisamente la quise comprar. Solamente me costó 130 pesos. Esto está básicamente destinado pues solamente para armarios o algo así. Inclusive tiene un botón en medio, y bueno, también tiene su control remoto. Y tal como dije, venían 3 por 120 pesos o 130 pesos aproximadamente, $6.5 aproximadamente. Pues creo que se me hizo un gran precio. La iluminación es realmente muy buena. Lo único malo es que quizás es que está muy focalizado los puntos. También de los puntos buenos es que pues de hecho las tiras LED no son sencillas. De hecho son tipo COP, que se trazaría como Circuit on Board o circuitos sobre las placas, y la iluminación es realmente muy buena, a diferencia de otras tiras LED, que de hecho es muy eficiente. Esta utiliza 3 baterías AAA, lo cual es quizás un punto más negativo de este tipo de lámparas, pero en las pruebas que hice afortunadamente duró más o menos como 4 horas, y eso pues yo creo que duraría como entre 5 o 6 horas hasta que ya esté completamente apagadas las baterías, que ya no sirvan. Pero 6 horas creo que es excelente para tenerlas un rato ahí y que se vea muchísimo mejor las figuras. Estoy usando estas por lo mientras, puesto que ya no quiero gastar en otras tiras para darle
pues un poquito de iluminación a las Hot Toys o las figuras de 6 de escala 1 sexto. Pero bueno, aún así realmente me gusta mucho cómo se ve y cómo ilumina en algunos puntos. Creo que es una excelente opción si es que quieren algo muy similar a la regleta LED que vimos en la parte anterior. También otro de los puntos positivos es que tiene su control remoto, lo pueden encender a la hora que quieran y creo que es un bonito detalle. Inclusive tiene un botón para disminuir la intensidad y que dure muchísimo más las baterías. Así duran mucho más o menos como 5 o 6 horas aproximadamente. Luego la tercera opción, que quizás sea un poquito más difícil pues manejar la iluminación, puesto que las tiras LEDs creo que son una excelente opción, tal como dije. Yo compré las de 5 volts, hay de 12 volts, lo cual yo creo que es mejor comprarlas, puesto que las de 5 volts de hecho pueden conectar pues inclusive una batería externa o una power bank. Inclusive yo estoy usando pues cargadores de celulares ya descompuestos que vendí inclusive, y me está sirviendo perfectamente bien. Solamente quise conectar 3 y aún así pues el consumo creo que es bastante bajo, solamente 5 volts. Bueno, entran 120, pero bueno, el consumo, tal como dije, pues no es demasiado. A pesar de que ilumina bastante bien, pero lo cierto es que tienen que elegir muy bien el tipo de tira que van a comprar, puesto que si piden de un metro, de 1.5 metros aproximadamente, pues creo que les va a quedar bastante bien, puesto que la iluminación es bastante uniforme. Pero si piden más de, pues que será como de 5 metros, más de 5 metros o más de 3 metros, pues lamentablemente creo que van a tener que desembolsar un poquito más, puesto que lamentablemente la iluminación pasando los 2 metros y medio empiezan a disminuir muchísimo. Los 5 volts creo que no sirven para este tipo de tiras. De 12 volts creo que no hay ningún problema, pero si piden de 5 volts, pues lamentablemente van a tener que comprar otros aditamentos para que se iluminen perfectamente bien, pues todo completamente. Yo compré tiras RGB, pero lamentablemente creo que cometí un error, puesto que quería solamente de color blanco, y el color blanco lamentablemente en la tira de 5 volts pues de hecho agarra una tonalidad bien extraña, no es de color blanco, agarra una tonalidad como verde o algo por el estilo. Se puede cambiar, pero bueno, este es otro punto que pues no me gusta mucho. Decidí comprar las RGB puesto que me gusta muchísimo la fotografía y pues quiero darle ese mismo toque a la vitrina y que se vean todos los colores más posibles. Y para que obviamente se resalte muchísimo más la vitrina, no solamente se vean pues una imagen plana, tal como muchos hacen con sus vitrinas DITOF de IKEA, que pues sinceramente no me gustan mucho, y de hecho no me gustan para nada, puesto que son bastante simplonas, bastante estériles, que pues no creo que sirvan para este propósito. Quise comprar esta vitrina o este estante para modificarlo a mi gusto, y en este caso me gustó muchísimo, y tal como dije pues caben muchísimas figuras. Inclusive aquí pueden ver que caben 3 Hot Toys, cabe Thanos muy bien. Pero bueno, tal como dije, en cuanto a la iluminación, pues me gustó mucho cómo lucen, pero una vez más tienen que estar muy atentos a lo que compran. Tal como dije, ojalá que les sirva este video para pues, que se den referencias. Y bueno, la última opción, que también fue una de las primeras cosas que compré, fueron estas tiras COP de más o menos de 1.5. Esta es una de las mejores tiras LED que pueden encontrar. La iluminación es tremenda, y esto es porque tiene más o menos como 320 LEDs por metro, de hecho, cosa distinta a las versiones más económicas, que pues yo creo que solamente tendrían como menos de la mitad de lo que ofrece estas tiras COP. Y realmente me gustó muchísimo, lo pueden ver en la parte de atrás que iluminan, y precisamente lo quise hacer para darle un efecto como de fuego en la parte de atrás, y que se iluminara pues quizás los bordes de la figura, y realmente sí se ve bastante padre. Inclusive las Marvel Legends todavía alcanzan a recibir iluminación, luz de esta tira. El único gran punto negativo de esta tira es que cuesta muchísimo. Una tira de 1.5 metros cuesta en Amazon 200 pesos, 240 pesos más o menos. La tira de color blanco de tono natural, más o menos de 6K o de 6000 kelvins,
pues de hecho cuesta un poquito más caro, 100 pesos más caro, cuesta 300 pesos. Pero bueno, tal como pueden ver, la iluminación es muy diferente, realmente es otro nivel a diferencia de las tiras comunes y corrientes. Pero bueno, tal como dije, el precio es muy prohibitivo. Por 1.5 metros pues quizás no vaya a servir mucho para pues espacio que tengan. Ahora sí que si tienen la posibilidad pues definitivamente vayan por este tipo de tiras. Pero si no, pues creo que con las tiras normales de 12 volts creo que es suficiente. Y si es de un color pues mejor, de hecho es mucho más barato. Pero bueno, esta vitrina todavía no la termino, de hecho no he desempacado todas las figuras que quiero meter. Pero bueno, solamente les quería compartir cómo es que va quedando y el tipo de iluminación que estoy haciendo con esta pues, vitrina, este estante, que definitivamente me gustó mucho. Lamentablemente todo tiene su costo y en este caso pues a pesar de que la vitrina me costó bastante barata, solamente me costó 460 pesos. La tira COP me costó 300 pesos, prácticamente lo de este estante. Más la tira LED de 5 metros me costó bastante barato, solamente 180 pesos. Les hemos avisado que han estado bastante baratos en algunos días, así que aprovechen, síganme en mis redes sociales para que no se pierdan. De hecho, todas las tiras les voy a dejar el link en la parte de abajo si es que las quieren comprar. Y bueno, la otra tira pues solamente me costó 150 pesos y bueno, en este caso pues el total más o menos serían como de 900 pesos, 1000 pesos. Y bueno, la altura que tiene es realmente muy buena. Mide más o menos como de 2 metros de alto. Cosa que una vitrina Dito pues cuesta 1600 pesos y solamente mide 1.40, 1.50 aproximadamente. Y eso que pues de hecho desde la base están ocupados. Precisamente por eso no quiero comprar ese tipo de vitrinas. Se me hacen muy simples, muy simplonas, bastante estériles, bastante feas. Pero bueno, es cosa de gustos. En este caso la quise hacer a mi gusto y realmente me está gustando cómo va quedando. Pero bueno, solamente les quería compartir esto. Ojalá que les haya gustado. Pero bueno, no se olviden de comentar, dejar su pulgazote arriba, de compartir y de suscribirse si es que no los dan. Me ayudaría bastante por mi canal, ya que si llegamos a los 100,000 suscriptores. Pero bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo con más videos reviews, más esto, mucho más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Sí, bye.